Hola compañeros, mi nombre es José Gutiérrez. En esta ocasión vengo a explicarles, a compartirles un poco de conocimiento acerca de la programación orientada a objetos en un lenguaje llamado C++. C++, para los que no saben, pues es una evolución del C. No rehicieron el C, sino simplemente mejoraron el C. La última versión de este lenguaje maravilloso C++ es del año pasado, la versión 17, y la penúltima versión fue en el 2011, la versión 11. O sea que prácticamente han estado mejorando el lenguaje cada año, y un comité que se encarga de los estándares es el que se encarga de aprobar los cambios en dicho lenguaje. Sin más preámbulos, pues bueno, antes que nada me gustaría recomendarles que estudiaran en este lenguaje, porque la verdad, a, a, como concepto personal que tengo de este lenguaje, es muy apetecido en el mercado. O sea, son de verdad opciones que se encuentran para elaborar. No es cualquier lenguaje el que van a aprender. Para mí, personalmente, creo yo que es el mejor lenguaje que existe en la actualidad. Y hay muchas ofertas laborales, no solamente contando aquí el plano laboral en Colombia, sino en el exterior. Entonces comencemos con una presentación. Bueno, voy a ir comenzando a medida que vayamos viendo la presentación. Y comencemos con el concepto de abstracción. Si se perdieron la explicación de la abstracción como tal, podríamos hacer clic en el vínculo que va a estar debajo de este video para el primer video que se hizo de programación orientada a objetos en PHP. Y se explica en su mayoría el concepto de la abstracción de componentes, o digamos así, de objetos en un lenguaje de programación. Entonces, con el primer ejemplo que vamos a hacer, bueno, antes que nada quiero explicarles acerca que C++, para manejar un proyecto de C++, se requiere cierta estructura en los directorios. Siempre en todo programa de C++, siempre debe existir un archivo que se llama main.cpp, y dentro de dicho archivo va a haber una función llamada main, la cual es una función que devuelve un atributo entero y con un arreglo de argumentos. Sí, en algunos lenguajes, en algunos compiladores van a encontrar que a veces hay otras formas de definirlo. Sin embargo, esta es la mejor opción, por la cual la mayoría de compiladores lo va a aceptar. En segundo lugar, pues he creado un contenido, una carpeta con varias de las librerías. Digo librerías que son con extensión .h. Son aquellas librerías que yo puedo crear, por ejemplo, para no crear todas las funciones o clases dentro del mismo archivo. En C++, pues es mucho más productivo al compilar por varios archivos, debido a que si yo hago una modificación en un determinado archivo, la compilación va a ser más rápida que si hiciera la compilación. O sea, si yo modifico todos los archivos, él va a volver a compilar todos los archivos, pero si solamente modifico un solo archivo, él va a compilar solamente ese archivo que fue modificado. Entonces la compilación se va a hacer mucho más rápida, en lugar de que yo tuviera todas las clases en un solo archivo, por ejemplo en un archivo llamado main.cpp. Entonces, bueno, nuestro primer ejemplo va a ser básicamente el siguiente. En el anterior video habíamos hablado de lo que es la abstracción, pero entonces aquí vamos a ver lo vamos a ver aplicado en una clase. Imagínense que para los vehículos existe algo llamado vehículos de combustión, los cuales pues pueden ser muchísimos, ¿no? Están las camionetas, los camiones, las motocicletas, etc.
Dentro de esos vehículos de combustión, pues digamos que es una propiedad universal de los vehículos de combustión que tengan un cilindraje. Entonces podemos hablar de un automóvil pequeño de 1000 centímetros cúbicos, una moto de 125 centímetros cúbicos, etcétera. Y dentro de esos vehículos de combustión hay ciertos atributos, bueno, aparte del cilindraje, y ciertos métodos que yo puedo ejecutar en este vehículo de combustión. Por ejemplo, uno podría ser encender. Y encender, como otros atributos, deben estar declarados mediante acompañados de un atributo de visibilidad. Como ustedes recuerdan, yo había explicado anteriormente que existía el atributo public, el tipo de atributo public, el protected y el private. Ambos son estos tres atributos o estos tres niveles de privacidad generan diferentes niveles de privacidad que ya lo había explicado en el anterior video. Ok, comenzando por este lado, pues el público, yo he definido que voy a declarar el constructor de esta manera. En C++ se declara el constructor colocando una función pública dentro de como atributo público. Valga la diferencia con PHP, que en C++ cualquier función que no se declare dentro de public, protected o private va a ser por defecto private. En PHP es al contrario. Cualquier función o atributo que no declare con un nivel de visibilidad va a ser public. Aquí en C++ es lo contrario. Entonces, cuando definí aquí el constructor, podría por defecto inicializar el comportamiento de un atributo que se llama cilindraje. Cilindraje a su vez es un atributo protected y lo he inicializado en 0. ¿Sí? Cuando se ejecuta el constructor, entonces va a pasar lo siguiente. Va a haber un code que es una referencia al print o a una salida estándar de C, donde simplemente coloco una cadena de texto y puedo colocar variables. ¿Sí? Entonces van a darse cuenta, bueno, que dentro del main he llamado a todas las librerías que se encuentran aquí, las cuales con ellas vamos a trabajar. Dentro del video van a encontrar en la parte de la descripción, van a encontrar un enlace directo al repositorio donde está este código fuente. Entonces lo pueden descargar o lo pueden clonar, ya que está en Git, y para que lo puedan utilizar como herramienta para aprender esto. Entonces lo primero que yo voy a hacer, por ejemplo, es voy a instanciar o voy a crear un nuevo objeto de vehículo de combustión. Como estamos viendo acá vehículo de combustión, entonces bueno, sigamos viendo. Está protected el cilindraje, está un método que se llama encender, que también es protected. Ya saben que cuando un método o un atributo es protected, solamente puede ser llamado dentro de la misma clase o por una clase que extienda o herede los atributos de esta clase. Y estoy llamando a algo que se llama chispa motor. Entonces ustedes saben que para encender se necesita la chispa del motor, por lo tanto pues es un método de esta misma clase. Sin embargo, ese método chispa motor lo he definido más abajo como private y ya les voy a comentar por qué se define como private. Bueno, hay otro método protected que se llama configurar cilindraje y ya vamos a ver por qué se llama así y por qué lo creé de esa manera. Entonces, volviendo otra vez acá a main, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a instanciar esa clase y vamos a ejecutar el compilador. Entonces, bueno, este compilador se llama Xcode, es el compilador por defecto que tienen los Mac y es uno de los muchos compiladores que existen para C++. Listo, entonces fíjense que lo único que he hecho es instanciar la clase de vehículos combustión
Por lo tanto, cuando yo instancio esta clase de vehículos combustión, lo primero que va a hacer es ejecutar el constructor de dicha clase, que obviamente fue definido como public, y por lo tanto todo el contenido que fue definido dentro de esta función, ¿sí? No tiene sentido declarar el constructor private porque pues vamos a tener un error, y lo usual es que denominemos el constructor como público, como una función pública, un método público. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero entonces lo que yo necesito es que este vehículo que he definido acá, que tenga, estoy llamando un método de esta clase que se llama obtener cilindraje. La forma de llamar los atributos, los métodos en C++ y los atributos también es por medio del punto. De pronto, si han visto el lenguaje C a nivel estructurado, van a darse cuenta que las estructuras de datos también se manejan con puntos. Es muy similar en este caso. En Java, bueno, no estoy seguro. En PHP no es así, pero en C++ es así, con un punto. Entonces pongo el punto y voy a obtener entonces el listado de las funciones y métodos que están públicos, definidos como públicos dentro de la clase vehículo combustión a través de su objeto vehículo. Y esta clase, ¿qué es lo que hace? Miremos. Entonces, vehículo obtener cilindraje, básicamente lo que hace es imprimir el cilindraje. Y como el cilindraje fue definido como 0, pues entonces la respuesta, o sea, lo que esperamos que saliera es que imprimiera algo como esto, su cilindraje 0. Entonces, cilindraje del vehículo entonces es tal, ¿sí? Guardamos y ejecutamos. Entonces, constructor, clase combustión, se ejecutó el constructor de la clase combustión y se imprimió el cilindraje que en ese momento fue asignado. Hay un método acá dentro de la clase que se llama configurar cilindraje, pero este método es protected. Quiere decir que ni siquiera habiendo instanciado esta clase en este main, voy a poder llamar a ese, digámoslo así, método. ¿Por qué? Porque si yo lo ejecuto, entonces si lo trato de llamar configurar cilindraje, va a aparecer como una especie de restricción. Sin embargo, yo la puedo seleccionar y puedo decir, darle un valor aleatorio. Y si lo llego a ejecutar, pues entonces deberíamos tener como una especie de warning o de error. Entonces dice que configurar cilindraje es protegido, es miembro protegido de vehículo de combustión, por lo tanto ustedes saben que no se puede llamar. ¿Y por qué lo dejé como protected? Por una sencilla razón, porque el target, el objetivo final de este ejercicio, no es definir un vehículo de combustión e instanciar esa clase como tal, porque resulta que, como veíamos en la presentación, los vehículos de combustión son muchos, hay de muchos tipos, los vehículos, automóviles, camionetas, furgonetas, etcétera, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y lo he hecho de esa manera debido a lo siguiente: aplicando el concepto de herencia, podemos decir que alguien o un vehículo de un tipo definido, por ejemplo un automóvil, va a heredar los atributos de la clase vehículo de combustión. Es decir que, por ejemplo, si yo quisiera crear un automóvil, es obligatorio, o es, mejor dicho, la ley que debería aplicarse, que yo esa clase que vaya a construir la extienda o la herede de la clase principal que se llama vehículo de combustión. Por lo tanto, yo lo que hice fue lo siguiente: he creado una clase que se llama Renault. Bueno, aunque hubiera podido crear una clase de diferente tipo, pero digamos que siendo un automóvil, pues le he puesto Renault, no importa, pueden ponerle cualquier nombre. Lo que quiero hacer, el significado que quiero expresar es que es un vehículo, es un automóvil, y que está
heredando los atributos de la clase de vehículo de combustión. Como ustedes habían podido dar cuenta, dentro de la clase de vehículo de combustión había definido un atributo que se llama cilindraje. Y entonces yo no lo definí con un valor específico, por eso lo dejé en 0, como pueden darse cuenta acá. Porque la verdadera asignación se va a realizar cuando yo vaya a crear un nuevo objeto que que herede los atributos de esa clase. Por lo tanto, si yo creé acá un Renault, a ese sí le voy a dar un cilindraje. Y entonces, digamos, el cilindraje de un Renault podría ser 1600. Bueno, es como una... Y ya les voy a decir por qué. Entonces, volvemos acá main y vamos a encontrar lo siguiente. Voy a comentariar esta sección para ir avanzando con el ejercicio. Entonces, si miramos acá, ¿cómo lo voy a aplicar? Estoy definiendo un objeto al cual lo llamé Sandero, el cual es instanciado de la clase Renault. Y como ustedes vieron, la clase Renault es una clase que hereda los atributos de vehículo de combustión. Y a ese Renault es donde yo le voy a aplicar un cilindraje. Luego, en el constructor, voy a hacer lo siguiente. Como el constructor es lo primero que se va a ejecutar cuando se instancie la clase Renault, en ese momento y solamente en ese momento voy a, digamos, configurar o setear, está mal dicha esa palabra, bueno, se dice configurar, los atributos necesarios para definirle a mi Renault que va a tener determinadas características, que son las características compartidas de todos los vehículos de combustión. Pero en este caso solamente voy a definir una, que es el cilindraje. Por eso había configurado o había creado un método que era protegido dentro de la clase vehículo combustión, el cual se llama configurar cilindraje. Y esta sí es posible llamarla dentro de esta clase, debido a que, como les decía, la única restricción que tiene es que o lo llame dentro de la misma clase que fue creada, o sea, dentro de vehículos de combustión, o lo llame dentro de una clase extendida, que en este caso es Renault. Y le voy a asignar este valor, puede ser un valor cualquiera, sin embargo yo ya lo tengo como un atributo acá que es privado, ¿sí?, dentro de esta clase, y le voy a asignar ese. Luego tengo otro método, digámoslo así, llamado encender Sandero. Bueno, en este caso hubiera sido mejor encender Renault, pero bueno, para el concepto es lo mismo. Y encender Sandero lo que está llamando es al método encender, que pertenece a la clase de padre. Una salvedad, y quisiera hacer una salvedad, un comentario acá aparte, y es que puede ocurrir algo ambiguo a nivel de clases padre e hija, que es que los métodos tengan los mismos nombres. Eso puede ser solucionado con algo que se llama namespaces o nombres de espacio. Lo que quiere decir es que yo podría configurar namespace por cada clase para que se pudiera resolver o se pudiera de alguna manera prever posibilidades de ambigüedad, porque al yo colocarle encender a ¿sí?, él no va a saber cuál de los dos va a llamar, si el que pertenece a esta clase o el que pertenece a la clase padre. Por eso he decidido colocarle otro nombre a este encender, que va a llamar al método encender que pertenece a la clase padre, que es este. Y encender a su vez está llamando a un método privado que se llama chispa de motor. Y en chispa de motor tengo este mensaje que dice encapsulamiento de vehículo. Una parte importante que había comentado en el anterior video era que existen métodos que deben estar protegidos de alguna manera o restringidos de alguna manera al usuario final, para que de alguna manera los usuarios finales no tengan acceso o los desarrolladores no tengan acceso a manipular dichos datos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué lo hacen? Porque hay métodos que son críticos y que no están tan abiertos, o sea,
Si tú creas un carro, tú no le vas a dar el manual de desengrasar motor al usuario final, no. Eso lo hace una persona que sea experta y que haya estudiado para tales procedimientos. Por eso a ti solamente te van a dar la llave del vehículo y con unos botones para que tú puedas poner la alarma, encender el vehículo y acelerarlo, no más. Si tú quieres arreglar tu vehículo o quieres hacerle modificaciones, tienes que ir a una persona que conozca mucho del tema. A eso le llamamos encapsulamiento. Son aquellas funciones que no deben estar del lado del usuario, y por eso, por ejemplo, en la programación orientada a objetos se definen como funciones privadas. Esta función privada solamente va a estar disponible en esta clase de vehículo de combustión y no va a estar disponible a través de la herencia que se ha definido para la clase Renault. Por lo tanto, yo nunca voy a saber cómo se enciende el vehículo, solamente sé que puedo encender el vehículo, más no saber cómo se enciende. Ese es el concepto de encapsulamiento. Ok, sigamos al método principal. Entonces, si lo ejecutamos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que constructor, la clase ha sido instanciada, perdón. La clase de vehículo de combustión ha sido instanciada y tiene sentido, porque al yo extender esta clase de la clase de vehículo de combustión, entonces estoy llamando implícitamente la clase padre, que es vehículo de combustión, y tiene sentido. Ahora bien, pasamos al siguiente y miramos la siguiente instrucción, que dice que hay una salida de texto que dice que el cilindraje del sendero es, entonces sendero, el objeto sendero, punto, obtener cilindraje. Y obtener cilindraje, aquí en este caso, pues es esta función que tenemos acá. Perdón. Configurar cilindraje, obtener cilindraje. Dice que el cilindraje del sendero es 1600. ¿Por qué? Porque la función obtener cilindraje, que está acá, es la función que, bueno, fue definida dentro de la clase vehículo combustión y es el comportamiento, o sea, es un método público, o sea, no fue definido dentro de la clase sendero, sino dentro de la clase vehículo combustión, y se definió como público porque en realidad no está haciendo daño y es un comportamiento que es el mismo en todos los vehículos de combustión. Como les decía al comienzo, cada vehículo de combustión, sin importar que sea motocicleta, etcétera, va a poder tener definido un cilindraje, y por eso se ha definido dentro de esta clase como público, para poderlo obtener dentro de las clases heredadas, ¿sí? Sin ninguna restricción. Y por último, decimos encender sendero, que son métodos propios de la clase de ambas clases, ¿sí? Pero pues están manipulados en la clase sendero y está, digámoslo así, accediendo directamente a la clase de vehículo combustión de la siguiente manera. Y es ahí donde les decía que hay un encapsulamiento, porque a pesar de que esta clase este método está definido dentro de esta función, dentro de esta clase, fíjense que está llamando a un método que es protected de la clase padre y que a su vez llama a otro método que es private, y eso se llama encapsulamiento. Entonces es un concepto como más de seguridad, como cuando ustedes estudian seguridad de la información, ustedes definen ciertos parámetros que hacen que cierta información esté restringida para ciertos usuarios. Es lo mismo. Y ciertos documentos que deberían ser públicos. Por ejemplo, en la ISO, en el proceso de certificación para ISO, hay ciertos manuales que deben estar hacia el público.
pero digamos otros manuales, por ejemplo de manejo de procesos internos, deben estar ocultos hacia el usuario final. Ok. Seguido de esto, pues vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver lo que es herencia múltiple y herencia simple. La herencia simple es lo que acabamos de ver. Ustedes pueden heredar en una clase hija, que en este caso era Renault, los parámetros y funciones de la clase padre, que es vehículo combustión. Sin embargo, hay un tipo de herencia especial que se llama herencia múltiple, y esto no lo tienen todos los lenguajes. Esto no lo tienen todos los lenguajes. No estoy seguro si Java lo tiene. No estoy 100% seguro, pero en un alto porcentaje creo que sí lo debe tener Java. Sin embargo, otros lenguajes como PHP aún no lo posee. Y viéndolo de esta manera, para que entremos en un contexto gráfico, la herencia múltiple y la herencia simple, ¿cuáles son las diferencias entre ellas dos? La herencia simple es la que acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos vehículo combustión, que es una clase, y de ella se extiende o hereda los atributos, todos los atributos de una clase llamada Renault. De ahí sale nuestro producto llamado Sandero, que es el que vemos acá. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, un remolque? ¿Qué es un remolque? Es un vehículo que, no sé, es un vehículo que ala o tiene una fuerza necesaria para hacer una carga. Por ejemplo, un camión. Ahora imaginémonos que el camión queremos que sea articulado. Pues es el dibujito que tenemos acá. Por ejemplo, los Transmilenios. ¿Quiénes son articulados? Los Transmilenios. Los Transmilenios tienen dos vagones y se unen por medio de una articulación en el centro, que es la que permite su movimiento. ¿Por qué lo hacen? Pues para que, digamos, tenga cierta funcionalidad o maniobrabilidad dentro de las calles de Bogotá, y para eso se usa. Ahora pensemos que queremos un remolque que también sea articulado, y de eso queremos crear una clase que se llama remolque articulado, la cual se va a ver reflejada en esta gráfica. Es un camión biarticulado, eso es lo que más o menos es. Y así puede pasar en muchos casos. Entonces podemos querer heredar de alguna manera muchas o algunas clases. No solamente queremos heredar los atributos de una sola clase, sino podemos heredarlo de varias. Para ese caso, entonces, volvemos al main. Hemos declarado esta clase. Entonces, mi camión, que es el objeto que voy a instanciar de la clase remolque articulado. Y remolque articulado, como ven, es una clase que extiende o hereda los atributos y métodos de las clases remolque y articulado. Está extendiéndose públicamente de estas dos clases. Y remolque viene a ser una clase que también hereda los atributos de la clase vehículo combustión, donde tiene un constructor que dice, que hace un print que dice se comporta como remolque, y la clase articulado es exactamente similar, muy similar, solamente pues que cambia el nombre, pero dice, hay un code que es una salida estándar, dice se comporta como articulación, o sea, soporta articulación. Entonces, ¿qué creen que pase cuando yo instancio este objeto de esta clase? ¿Qué creen que pasaría? Bueno, internamente respondan ustedes. Lo que yo creo que pasaría es que imprimiría o debe imprimir aquellos dos mensajes, ya que efectivamente está extendiéndose, como vemos acá en la gráfica. Esta clase remolque articulado está extendiéndose de remolque y de articulado, y ellas dos en su constructor tiene dos mensajes diferentes. Luego también debería imprimir un mensaje acá adicional
por cada una de las instancias que se llama, creo que se llama constructor, clase de vehículo combustión. Entonces ejecutámoslo. Entonces efectivamente, constructor clase de vehículo combustión se comporta como se soporta remolque, constructor clase de vehículo construcción se soporta articulación. Son dos instanciaciones diferentes que van a la misma clase, de dos clases diferentes, y de esa forma se logra crear una herencia múltiple en este caso. Bueno, siguiente tema. Bueno, avancemos en el ejercicio. Existe lo que llamamos abstracción de clases, que es lo que hemos aplicado durante todo este tiempo, todo este proceso. Pero hay algo que se denomina clases abstractas. ¿Qué son las clases abstractas? Miremos la definición entonces. Las clases abstractas, dicho en estas palabras, una clase abstracta es una clase que define la implementación a través de ella, ¿sí? Define la implementación a través de ella, o sea, el comportamiento. ¿Ustedes qué piensan cuando digo implementación? Bueno, la implementación es como definir las reglas de alguna manera o el estándar para implementarse, pero no implementa su comportamiento. Quiere decir que no está obligada o debe definir el comportamiento de la funcionalidad de esa clase. Solo las clases extendidas lo pueden lograr o lo pueden hacer. Una clase abstracta no puede ser instanciada, es decir, las clases abstractas solamente se definen como un conjunto de reglas para ser abstraídas, mas no para ser instanciadas. Quiere decir que yo no puedo crear un objeto a partir de una clase abstracta. Ejemplo, la clase de animal, dense en cuenta que los animales, bueno, pues podría ser una clase, podría definir los tipos de comportamientos de este ser, pero no especifica cómo lo haría. Por ejemplo, una vaca, al ser de tipo animal, debe implementar el comportamiento definido por la clase animal, por ejemplo, comer. Y acá viene una frase: todos los animales comen, pero cada animal puede implementar su propia forma para comer. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unas reglas para todos los animales para que puedan sobrevivir, y una de esas reglas puede ser comer. Sin embargo, al ser la vaca un animal, al ser un perro un animal, y cualquier tipo de animal, cualquier especie de animales, debe implementar, o digámoslo así, puede implementar su propia forma de comer, ¿sí? Sin embargo, lo que tienen en común todos estos animales es que todos deben comer. Esta es la abstracción, esta es la clase abstracta. La clase abstracta es la que define la pero no el comportamiento. Entonces, he hecho el siguiente ejemplo. Vamos a ver. He creado una clase animal que se llama animal, y en ella vamos a crear una función o un método público que se llama move. Entonces el animal se puede mover, ¿sí? Todos los animales se pueden mover, no importa, bueno, a no ser que exista una especie de animal que no tenga patas y que siempre permanezca estático, pero hasta donde yo sé, todos los animales se pueden mover. Y al ejecutar este método se va a mostrar este mensaje: este animal se mueve de alguna manera, ¿sí? Luego creamos. ¿Cómo sabemos que esta clase ha sido definida como abstracta? Si se fijan, básicamente no difiere mucho de lo que es la clase anterior, salvo que hemos visto que aparte del método que se fue declarado como move, está el método comer. Y ese método de comer tiene una palabra reservada al lado que dice virtual.
Por eso decía acá, si ustedes leyeron, las palabras claves que vamos a implementar es override y virtual. Virtual quiere decir que es una clase, bueno, es el método abstracto para una clase abstracta animal, donde esa clase, ese método no fue implementado, como ustedes se pueden dar cuenta, a diferencia del método move. En dado caso, digámoslo que yo puedo, o sea, yo les había dicho que las clases abstractas no son para instanciarlas, exacto, eso les dije. Sin embargo, yo definí un método público que yo lo voy a poder llamar dentro de otra clase que haya heredado esa clase. Me explico, ya me voy a explicar con esta parte. Sin embargo, lo que quiero que tengan en cuenta es que esta parte del método it no definió el comportamiento, o sea, no hay una operación, unos corchetes que definan vamos a hacer tal operación, vamos a comer. No define eso, sino simplemente está acompañada de la palabra reservada virtual. Y he creado esta clase llamada llama, una llama, que hereda los atributos y métodos de la clase animal, públicos y protegidos. Y en su parte pública, en sus atributos y métodos públicos, he definido lo siguiente. He definido que el método it, que si ustedes se dieron cuenta fue definido público en la anterior clase, pero además de una manera virtual, va a ser sobrescrito. Quiere decir que la implementación de esa clase la voy a desarrollar en este caso. El comportamiento, perdón, la implementación lo voy a implementar, aparte de que la voy a implementar, voy a definir el comportamiento de esa función. Y eso se logra sobrescribiendo lo que ya venía definido en la clase padre, que era animal. Y solamente fue definido así, it. Acá lo que estoy haciendo es prácticamente sobreescribiendo el funcionamiento de esa función y voy a hacer una serie de operaciones. Pueden ser cualquier operación que yo quiera hacer. Para el ejemplo, entonces, lo que yo hago simplemente es, si ejecuto esto, no pasa nada, ¿sí? Pero al ya comenzar a llamar el it, vamos a ver qué pasa. ¿Qué creen que pasaría en ese caso? Dice, la llama come pasto. La llama come pasto, ¿por qué? Porque es un método que está sobrescrito dentro de esta clase animal. Perdón, dentro de la clase animal. Se sobrescribió. ¿Y qué objetivo tiene todo esto? ¿Qué objetivo tiene todo esto? Van a darse cuenta más adelante con los siguientes conceptos. El concepto de clases abstractas sirve para, digámoslo, en determinados momentos tener diferentes comportamientos, porque yo podría definir que todos los animales comen, pero yo podría sobreescribir o definir el comportamiento exacto por cada animal que va a comer. Entonces, la llama come pasto, los perros, ¿qué comen? Bueno, comen muchas cosas, pero por ejemplo, los monos comen bananas. Y así podría ir definiendo por cada... podría ir sobreescribiendo por cada clase que se extienda de animal el método comer. Es básicamente esto. Espero que sea muy claro este concepto. He tratado de hacerlo muy cuidadosamente para que puedan entender esta parte. Y ahora llamamos al método move. Entonces el método move es mucho más general, no es específico, porque el método move realmente implica que un animal se desplace. No me importa la forma, sin embargo es desplazarse. Y al desplazarse, ¿qué debe hacer? ¿Sí? Este animal se mueve de alguna manera. Y ese de alguna manera, ese texto viene incluido dentro de la función move que está dentro de la clase animal.
la cual, pues como les decía, es un comportamiento general y no debe ser específico, por lo tanto lo declaré acá, no como virtual, para que pueda ser sobrescrito, sino como un método público de esta clase. O sea, todos los animales se mueven. Bien, ahora miremos lo siguiente. Con esto que hemos visto hasta el momento, hemos abarcado los siguientes temas. Hemos abarcado lo que es el comportamiento o la definición de la abstracción de un objeto. Hemos visto métodos, hemos visto atributos, hemos visto visibilidad, hemos visto encapsulamiento de alguna manera, ¿sí? Hemos visto modularidad. Y si no han visto que hemos visto modularidad, les explico por qué. La modularidad, como les decía en el anterior video, es la capacidad que tengo en mi software, en mi desarrollo, de escribir módulos que me permitan separar el código y crear un código mucho más legible, mucho más organizado. Cuando ustedes van a desarrollar un proyecto grande, hay diagramas que especifican los módulos que va a tener dicha arquitectura de software. Y por eso es importante definir antes esos módulos para poder comenzar a desarrollar. Luego, lo que yo he hecho es separar en cada clase en un archivo para de esa forma tener una organización. También hemos visto la jerarquía no de operadores, sino la jerarquía de clases. Cuando hemos visto, por ejemplo, que una clase, fíjense por ejemplo la clase Renault, volvamos al primer ejemplo, no tiene de alguna manera un include de la clase padre donde está la clase vehículo combustión, no lo tiene. ¿Por qué? En C++ hay un problema que a veces muchos desarrolladores cometen, que es que ellos suelen pensar que si yo coloco, o sea, porque estoy llamando desde esta clase, esta otra clase padre, debo colocar un include acá, lo cual es erróneo. ¿Por qué? Puede llegar a ser erróneo de la siguiente forma, porque a menos de que yo tenga definido acá el main y que sea un solo main el que tenga, se va a ejecutar por lo tanto debería ya llamar un include a la otra clase, mediante un include a la otra clase. Pero como el main está en otro archivo, es allí donde voy a hacer la serie de includes de forma organizada para que no haya problema en la dependencia de clases. Lo común y lo más organizado es primero colocar jerárquicamente las clases que son padres. En este caso, según el ejemplo, lo primero sería vehículo combustión, después estas que son en segundo nivel y después esta que está en tercer nivel, ¿sí? Remolque articulado, que es exactamente una de las últimas que se está llamando, ¿sí? Esa es la forma de organizar, la forma correcta. No es la única forma, pero sí es una forma de organizar organizadamente, organizar el código fuente de nuestro software, de nuestro proyecto. Y bueno, ya por último, conceptos teóricos que deben ser aplicados en la programación orientada a objetos, como en este lenguaje. Encapsulamiento, ya hemos definido qué es encapsulamiento, habíamos hablado de nuevo de los métodos ocultos que no deben ser mostrados a la vista del público, sino son métodos muy importantes que definen el funcionamiento de cierto objeto, pero deben estar ocultos por algún motivo. La modularidad, que es la que definimos por medio de las clases, la organización de ellas y digámoslo así, segmentar nuestro código en módulos. La jerarquía, que es la que me permite entonces de alguna manera tener una organización de clases.
Si vamos a hacer un diagrama de clases, entonces básicamente deben realizar un diagrama en donde organicen jerárquicamente las clases para tener una idea de cuando vayan a tocar el código, de que no vayan a cometer un error. Y créanme que en C++, uno de los problemas que hay es que C++ es muy delicado en ciertos aspectos y se requiere un nivel de experticia, al menos llevar unos 2 años desarrollando para entrar con pie derecho en este lenguaje, ¿sí? Esto es simplemente conceptos, pero se pueden aplicar cosas bastante complejas, y en proyectos grandes de C++ es complicado manejarlo de esta manera. Y vamos con el último tema, que es polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Habiendo visto el video anterior, habíamos hablado de que el polimorfismo es la capacidad que tiene un objeto de tener diferentes comportamientos a través del mismo objeto, sin definir o llamar a otras clases, instanciar a otras clases. En este caso, pues he desarrollado el siguiente ejemplo. He desarrollado una clase que se llama Shape. Shape, bueno, acá sí lo hice de afán y creé todas las clases en un mismo archivo. Una clase Shape, que es la forma, tiene un alto, un ancho y un alto. Y defino el constructor, obviamente con unos parámetros. Esos parámetros va a ser A y B, los cuales son por defecto 0. Cuando se instancia el constructor, se asignan A width y B a height. Y hay un método que se llama area, que es de tipo virtual, ¿sí? Quiere decir que puede ser sobrescrito de alguna manera y no es necesaria que se ejecute esta implementación, ¿sí? Cuando yo tengo una forma, yo podría crear, formas de algunos nombres definidos, como lo son el rectángulo o el triángulo. Y por cada una de esas formas voy a definir un constructor, es igual, y voy a crear un método público llamado area en ambos. ¿Cuál es la idea? Que a partir de una misma instancia, llámese shape, voy a poder crear un objeto de tipo rectángulo o un objeto de tipo triángulo, y que estas dos clases comparten, digámoslo así, el mismo mecanismo para poder hallar un área. Simplemente se tiene que hacer la suma o la resta o alguna operación de los parámetros que tenemos. Por ejemplo, para hallar el área de un rectángulo es simplemente el ancho por el alto, y para hallar el área de un triángulo es ancho por alto sobre 2. Esto pues obviamente tengan en cuenta que esto tiene una jerarquía, tengan cuidado. Si no conocen la jerarquía, es la misma para todos los lenguajes de programación. Es casi una ley universal de los lenguajes de programación, la jerarquía de los operadores. Luego va a haber un retorno de esos valores. Sin embargo, lo que a mí me importa es conocer este valor por medio de este code, que es esta salida que se está haciendo de texto, ¿ok? Hay algo, que de pronto no tienen conocimiento, y es este shape, que es esta clase que se está llamando acá, que básicamente lo que está haciendo es como invocando realmente al constructor de la clase shape de alguna manera, y le está pasando los parámetros igualmente A y B. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Porque miren, si ustedes se dan cuenta, cuando estoy invocando este rectángulo, a este constructor de la clase de rectángulo, estoy devolviendo o imprimiendo el valor de width más por height. Pero estas dos variables, dense en cuenta que no han sido definidas dentro de la clase de rectángulo. Han sido definidas ¿de qué lado? Del lado de la clase shape. Y en donde sí están definidos como protected
el width y el height. Si están definidos como protector, recuerde que pueden ser llamados en una clase que hereda de la clase padre, como rectángulo. Y es una forma simplemente rápida de llamar al constructor, o lo que hubieran podido hacer simplemente es omitir esto y simplemente dejar acá llamar la variable width y asignarle a y así. Ok, es igual para el tipo triángulo. Una vez definido esta clase, la podemos ver acá, vamos a hacer lo siguiente. Se va a crear lo siguiente en otro lenguaje de programación como Java. No sé qué tan profundo está el concepto o aplicado este concepto de apuntadores. ¿Qué es un apuntador? Básicamente un apuntador es un tipo especial de variable que, o sea, un apuntador es un tipo de variable, hagan de cuenta como char, int, string, etc. Que lo que hace es guardar en memoria la ubicación o la referencia de cierto objeto. Y hay otro operador que es el ampersand, que se encarga de recuperar de alguna manera esa asignación de memoria para mandarlo a una variable en particular. Cuando vayan a trabajar arreglos en C++ y pasarlos por parámetro a una función, no se van a estrellar un poco debido a que C++, como es un lenguaje más a bajo nivel, ¿sí? Es de alto nivel, pero trabaja a bajo nivel, quiero decir, habla más seminario con la máquina, y por ese motivo, digamos, todo internamente se maneja con apuntadores. O sea, para pasar por parámetro un arreglo a una función es cosa seria, y eso lo pueden ir estudiando si quieren tener éxito en la implementación de este lenguaje en sus proyectos. Deben tener muy bien el concepto de apuntadores, y en este caso lo que estoy haciendo es creando una variable de tipo apuntador que lo que hace es instanciarse de la clase shape. La clase shape es la que vimos anteriormente. Luego de esta clase, entonces básicamente lo que hacemos es definiendo este señor que se llama rec, que es de triángulo, y bueno, acá estoy llamando de una vez el constructor. Es otra forma de llamar al constructor, pero con unos parámetros. Y también defino tree, que es de tipo triángulo, que es de la clase triángulo. Luego rec, que fue definido acá, bueno, va a ser asignada esa posición de memoria a la variable shape. Por lo tanto, shape, digámoslo así, que ya tiene el objeto que fue definido dentro de rec, y shape también puede tener el objeto definido dentro de tree, ¿sí? Cuando shape toma este valor, entonces lo que shape puede hacer es lo siguiente: puede llamar a area, que es el método público, si no estoy mal, rectifiquemos, es el método público que fue definido dentro de la clase de rectángulo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente: que con estos valores que fueron definidos dentro de shape, que es la clase padre, y sus hijos, que es rectángulo y triángulo, se pasaron diferentes valores a cada instancia del objeto. En este caso, el ancho 10, o el largo 10 y el alto 7, no estoy seguro. Bueno, el orden de los factores no altera el resultado. Y acá, entonces, voy a hacer el llamado a cada uno de los métodos llamado area. Al compilarlo, obtenemos la siguiente respuesta. Encontramos que el área del rectángulo es 70, ¿sí? Y el área del triángulo es 25. Con eso se demuestra que una misma clase, ¿sí?,
puede tener diferentes comportamientos a través del concepto llamado de polimorfismo, pero que es un concepto, no es como tal ¿cómo se dice? Una palabra reservada dentro del lenguaje, no lo es como clases. No, al igual que encapsulamiento, no es una palabra reservada, es simplemente la aplicación o, digámoslo así, que el lenguaje me permite aplicar estos conceptos que son tan importantes en la programación orientada a objetos, que me permiten estructurar un software de tal manera que sea seguro para la ejecución final del usuario y que además sea de alguna manera moldeable, que se pueda adaptar a los cambios o a las necesidades que yo tengo. Eso es todo para terminar. Entonces, cualquier duda que tengan en el video puedo contestar sus preguntas. Si necesitan más información, les puedo suministrar incluso links a compiladores que para ejecutar estos ejemplos no necesitan tener un compilador en su máquina, ya hay compiladores web y hay muchas otras herramientas para C++. C++ es un lenguaje en lo personal muy hermoso porque aunque es fuertemente tipificado, eso lo hace aún mucho más robusto que Java. La mayoría, o sea, todos los lenguajes, los sistemas operativos aceptan C y, y es un lenguaje que nunca va a morir y nunca va a pasar de moda y que siempre va a estar necesitado. Eso sí se ha visto a través del tiempo. Las estadísticas reflejan el uso de C++ y el uso incluso de C como lenguajes que están siempre en el top de las aplicaciones a nivel mundial y el cual, pues, si ustedes aprenden este lenguaje van a tener entradas monetarias muy importantes en su vida profesional. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y eso es todo. Muchas gracias.